todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una nueva entrega de Relatos de la Corte. En esta ocasión os presento a 5 mujeres de la realeza y de la nobleza que estaban dominadas por un aterrador pánico al abandono, que las empujaría a la paranoia, a las artes oscuras y a las locuras más desesperadas para retener a los hombres que amaban. Espero que os guste este vídeo. La turbulenta vida sentimental de la duquesa María Luisa de la Tour d'Auvergne estuvo profundamente marcada por el constante terror a ser abandonada a su suerte en medio de la desgracia. Atrapada en un matrimonio sin amor con el duque de Montbazon, la joven buscó consuelo entre los brazos de su primo, el príncipe exiliado Carlos Eduardo Estuardo, iniciando una apasionada y clandestina relación en la Francia del siglo XVIII. Sin embargo, aquel idilio carnal no tardó en convertirse en una auténtica pesadilla psicológica para la duquesa, quien vivía en un estado permanente de angustia ante el temor de que el impetuoso príncipe se cansase de ella o que las imprudencias de su amante terminaran por descubrir el secreto. El mayor pánico de María Luisa no era solo perder el afecto del príncipe, sino quedar completamente desprotegida y repudiada tanto por su esposo como por su poderosa familia. Cuando finalmente quedó embarazada de su amante, la desesperación de la duquesa alcanzó su punto culminante, rogando en silencio que no la abandonaran en aquella encrucijada. La drástica intervención de sus parientes, que cortaron la relación de raíz para evitar un escándalo público, terminó por confirmar sus peores temores, dejándola aislada y marcada para siempre por el dolor de un amor que la sumió en la ruina emocional. La historia de Josefina de Beauharnais junto a Napoleón Bonaparte es el reflejo de una mujer que vivió sumida en un terror constante de ser apartada del hombre más poderoso de Europa. Aunque en los primeros años de su matrimonio era el propio Napoleón quien escribía cartas desesperadas de amor, la dinámica cambió drásticamente cuando él se convirtió en emperador y la falta de un hijo varón puso en peligro la continuidad de su dinastía. A partir de ese momento, los pasillos del Palacio de las Tullerías se convirtieron en un tormento para Josefina, quien espiaba las conversaciones del emperador y rompía a llorar amargamente cada vez que escuchaba rumores sobre posibles candidatas para sustituirla. Consciente de que su juventud se desvanecía y que su incapacidad para concebir era su mayor condena, la emperatriz recurrió a todo tipo de súplicas y manipulaciones emocionales para retener a su esposo, aferrándose desesperadamente a la corona y al estatus que tanto le había costado alcanzar. Sin embargo, su constante pánico al abandono terminó materializándose en la trágica ceremonia de divorcio del año 1809, cuando Napoleón, priorizando la corona imperial sobre sus sentimientos, la obligó a firmar la separación oficial, dejándola con el corazón destrozado y el consuelo de poder conservar el título de emperatriz de forma honorífica. El reinado de María I de Inglaterra estuvo ensombrecido por el desgarrador temor a ser rechazada y abandonada por el hombre al que amaba con una devoción casi ciega, su esposo, el príncipe Felipe de Austria, el futuro rey Felipe II de España. Tras una juventud trágica marcada por el aislamiento y la persecución religiosa, la soberana inglesa vio en su matrimonio con el príncipe español la última oportunidad para alcanzar la felicidad personal y asegurar la continuidad del catolicismo en el reino. Sin embargo, Felipe jamás sintió verdadera atracción hacia María, tratándola con una frialdad distante
y abandonando la corte inglesa en cuanto las necesidades políticas se lo permitieron. La ausencia de su marido sumió a la reina en una profunda depresión, llevándola a desarrollar un miedo enfermizo a no volver a verla jamás. Desesperada por retener a Felipe a su lado, la reina llegó a convencerse a sí misma de que estaba embarazada en 2 ocasiones, experimentando síntomas reales de gestación que terminaron siendo trágicos embarazos psicológicos. Las humillaciones públicas y las continuas evasivas de su esposo destrozaron la salud mental y física de la monarca, quien falleció sola y abandonada en el palacio de St. James, implorando hasta su último aliento el regreso de un marido que nunca la quiso. Durante más de una década, Françoise Athénaïs, más conocida como Madame Montespan, reinó de forma oficiosa en la corte francesa como la favorita absoluta del rey Luis XIV. Sin embargo, detrás del lujo extravagante y la arrogancia que exhibía por los salones del Palacio de Versalles, la amante real escondía un miedo visceral a perder el favor del monarca y ser reemplazada por mujeres más jóvenes. A medida que el rey Sol comenzaba a mostrar interés por otras damas de la nobleza, Madame Montespan entró en una espiral de paranoia y desesperación, consciente de que perder el afecto del rey significaba la ruina política y social de toda su familia. Su aterrador pánico al abandono la llevaría a cruzar límites insospechados, recurriendo a las artes oscuras y a la astrología para intentar mantener hechizado al monarca. La dama llegó a participar en siniestras ceremonias del infame asunto de los venenos, acudiendo a brujas de la época para adquirir pócimas de amor e incluso encargar misas negras sobre su propio cuerpo, con la única intención de garantizar la fidelidad del soberano. Cuando estas oscuras maniobras salieron a la luz, el rey la apartó definitivamente de su lado, confirmando la pesadilla que tanto había intentado evitar y condenándola al olvido. La trágica vida de la reina Juana I de Castilla representa el punto más extremo y desgarrador del terror al abandono amoroso en toda la historia de la realeza europea. Desde el mismo momento en el que conoció a su esposo, el príncipe Felipe el Hermoso, la infanta española desarrolló una fijación romántica y una dependencia emocional tan desmedida que la sola idea de separarse de él le provocaba verdaderos ataques de pánico. Consciente de la naturaleza libertina e infiel de Felipe, Juana vive en una vigilancia constante, espiando a sus damas de compañía y montando violentas escenas de celos en los aposentos regios para evitar que su marido la dejase por otra. La angustia de la soberana alcanzó niveles escalofriantes tras la repentina muerte de Felipe en el año 1506, cuando su mente se negó por completo a aceptar la pérdida definitiva. Incapaz de asumir que el hombre de su vida la había abandonado para siempre, Juana se negó a separarse del féretro de su esposo, trasladando el cadáver en una macabra peregrinación nocturna por tierras castellanas y abriendo el ataúd periódicamente para contemplar y besar los restos en descomposición. Este desmedido y trágico pánico a la separación fue utilizado de forma despiadada por su padre y por su propio hijo, quienes usaron su dolor para declararla demente y encerrarla durante casi medio siglo en las frías dependencias de Tordesillas. Bueno amigos, llegamos al final de esta nueva entrega de Relatos de la Corte sobre mujeres que llegan a tener un verdadero pánico a ser abandonadas o a perder al hombre que amaban.
Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra miedo, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.